está llamando a cada uno de nosotros, sabiendo que tenemos problemas, dificultades, pero sabemos que Él nos está llamando a que vengamos a Él, todos los que están cansados y cargados, porque Él dice, la palabra del Señor los hará descansar, porque el hombre sin Cristo está perdido en delitos y pecados, y solamente Jesucristo es el único quien puede salvarlo. Solamente Cristo Jesús es el único quien puede libertarnos. Aquí venimos y no le traemos ninguna religión, no venimos de parte de ninguna denominación, sino venimos de parte del Rey de Reyes y Señor de Señores, de aquel que formó el mundo y todas las cosas que en él hay, porque quiere que todos vengan al arrepentimiento, porque la palabra de Dios nos dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento, que vengan y se arrepientan de sus pecados. Así que arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo viene pronto a llevar a su iglesia. Cristo viene pronto a llevar a cada uno de aquellos que le han recibido con todo su corazón. Así que, amado amigo, hoy es el día, y el día de salvación ha llegado a este lugar. El día de salvación, el día que hoy puedes recibir esa vida eterna. Y esa vida eterna no se encuentra en ninguna religión. Esa vida eterna no se encuentra en ninguna denominación. Esa vida eterna se encuentra solamente en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual se dio a sí mismo, fue a la cruz del Calvario para limpiarte, para limpiarnos de toda maldad. Todo aquel que en Él cree, dice la palabra de Dios, tiene vida eterna. Bendito sea nuestro Dios. Por cuanto todos pecaron, dice la palabra de Dios, y están destituidos, todos han quebrantado, todos han fallado, todos han pecado, porque el hombre sin Dios, el hombre que no tiene a Cristo, no puede vivir una vida agradable al Padre Celestial. Por eso es necesario recibirlo a Él, para que Él pueda poner y que Él pueda darnos ese descanso, Él pueda darnos esa vida eterna, y que podamos llevar ese yugo que Él nos va a dar, como su palabra dice: vengan a mí todos los que estén trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Bendito sea Dios. Aquí podemos ver el llamado que se nos está haciendo a poner todas nuestras cargas, a poner todas nuestras dificultades, sabiendo que solamente Él es el único quien puede llevar esas cargas, esos problemas, todo el pecado que está en nosotros. Él es el único quien puede limpiarnos de todo pecado, limpiarnos de toda maldad, porque sabemos que nadie puede salvarse a sí mismo, ni aún guardando los 10 mandamientos, como a muchos creen que pueden guardarlos. Nadie puede guardarlos, nadie puede cumplir esa ley, nadie puede. Solamente hubo uno que la cumplió a su totalidad, y ese se llama Jesús de Nazaret, aquel que el Padre envió, el unigénito, el Hijo de Dios, nuestro Mesías, nuestro Salvador, el Salvador del mundo, el que no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dice Ezequiel: he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa misma morirá. Bendito sea Dios. Aquí nadie puede salvarlo, solamente Cristo. Pero es necesario que usted venga al arrepentimiento. Si oye hoy su voz, no endurezca su corazón. Si hoy está escuchando el mensaje, si hoy está escuchando la palabra, ahora es el tiempo y hoy es el día de salvación. Bendito sea Dios. Todos nosotros nos hemos descarriado, todos nosotros nos hemos desviado. Cada uno tomó su propio camino, cada uno quiere hacer su propia obra, y cada uno dice: yo soy bueno, yo no soy malo, yo no mato. Bendito sea Dios. Pero dice la palabra de Dios, Jesucristo nos dijo que cuando alguien se enoja con el prójimo, que alguien cuando codicea también a una mujer, dice, para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Aquí no se trata de que usted sea bueno, aquí se trata, bendito sea Dios, que usted reciba a Jesucristo como su Señor, como su Salvador. Bendito sea Dios.
Porque dice la palabra de Dios que nosotros hemos descartado como ovejas, la cual dice se apartó de su camino, cada uno se apartó conforme a su camino. Por eso ahora estamos trayéndole el mensaje de salvación, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y por esa gracia inmerecida, esa gracia quiere hacerle salvo a ustedes. Pero es necesario que venga, es necesario que si escucha hoy su voz, no endurezca su corazón. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Dice en Hechos capítulo 16, versículo 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Bendito sea Dios, tú y tu casa. Si ahora tú recibes la salvación, si ahora tú recibes a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, tú mismo puedes llevar el Evangelio a tu hogar, tú mismo puedes llevar la palabra a tu casa, y así de esa manera serás salvos tú y tu casa, como está escrito. Bendito sea Dios. Que si confesares con tu boca, dice la palabra de Dios, que Jesucristo es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Bendito sea Dios. Cuando tú crees en Jesucristo, que Él fue a la cruz del Calvario y que el Padre Celestial lo levantó de entre los muertos, y cuando tú crees eso y tú vives entonces una vida en obediencia, una vida de agradecimiento, una vida que gratifica al Padre eterno, y a esa palabra que te estamos predicando, bendito sea Dios, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, dice la palabra de Dios en Romanos 10:11, bendito sea Dios. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, bendito sea Dios. Es el Señor, bendito sea Dios, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy es el día de salvación para todo aquel que está escuchando esta palabra, a cada uno de aquellos que están viéndonos también en las redes sociales. Bendito sea Dios. Es necesario que el hombre venga al arrepentimiento, es necesario que se arrepientan de todos sus pecados, es necesario que se arrepientan de toda su maldad. Bendito sea Dios, porque nadie puede salvarse por sí mismo, solamente el Creador, solamente Jesucristo, el que fue enviado, el unigénito Hijo de Dios, vino a este mundo para salvarnos a nosotros, los cuales nos habíamos y nos hemos desviado, cada uno de nosotros. Pensamos que en esta tierra somos eternos, pero déjeme decirle que en esta tierra nadie es eterno. Dice la palabra de Dios que está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. Después que el hombre muere, muchos piensan que se acabó todo, como muchos dicen un dicho que hay. Dicen que muerto el perro se acabó la rabia, pero eso es una mentira de Satanás. ¿Por qué? Porque el humano tiene un alma dentro de su cuerpo, y esa alma es inmortal. Esa alma dará cuentas, esa alma bien va al cielo con Cristo Jesús, o al infierno donde está. Bendito sea Dios el que los engaña, Satanás, el diablo. Bendito sea Dios, que el Señor los reprenda. Pero venimos a compartirle esa palabra. Si escucha hoy su voz, no endurezca su corazón, no endurezca su corazón. Bendito sea Dios, porque Él quiere justificarnos. Él ya pagó. Lo único que usted tiene que hacer es recibirlo con todo su corazón. Es la única manera que usted puede entrar al reino, a la patria celestial. La única manera, nuestro único camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo nuestro Cristo. Bendito sea Dios, nuestro Mesías. Así dijo el unigénito del Padre, el cual estamos predicando en esta hora. Porque no hay diferencia, bendito sea Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Cuando Dios pone esa fe en nosotros, cuando Dios pone y deposita fe en nosotros, nosotros creemos en el unigénito, en su Hijo amado Jesucristo. Entonces nosotros venimos a ser herederos y coherederos
todo lo que está aquí será destruido en su momento. Dios tiene planificado ya ese día, el cual destruirá la tierra, y todo aquel malvado, todo aquel que no quiere recibir a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, también será destruido. Bendito sea el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente Él es nuestro mediador, no es María, no es José, no es nadie, solamente Jesucristo. Él fue a la cruz del Calvario a pagar por sus pecados, a poder darle salvación y vida eterna. Así que ponga sus cargas, traiga sus cargas a Él, como Él dice en su palabra: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Él quiere hacer descansarlo a usted de su alma llena de pecado, de su alma contaminada del pecado, con el pecado que usted practica, la mentira, el chisme, muchas cosas. Bendito sea Dios. Adulterio, fornicaciones, bendito sea Dios. Por eso estamos predicándole esta salvación que se nos ha sido encomendada. Por eso venimos a predicarle esta salvación que hemos recibido nosotros por su gracia. Hemos recibido esa gracia, hemos recibido la gracia de Cristo Jesús, que fue a la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados y por el suyo también. Pero es necesario que usted se arrepienta, es necesario que usted reconozca que es un pecador, es necesario que usted reconozca, bendito sea el Cordero de Dios, que usted no puede ir al cielo por sus propias fuerzas, que usted no es bueno. Muchos dicen: yo soy bueno. No hay nadie bueno. A Jesucristo en cierta ocasión le dijeron: maestro bueno, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Jesucristo le contestó: no hay ningún bueno en esta tierra, solamente hay uno bueno, y ese bueno es el Padre eterno, el Padre celestial, el Padre del unigénito Hijo de Dios, a ese el cual estamos predicando en esta hermosa tarde. Así que si está escuchando hoy su voz, no endurezca su corazón, venga el arrepentimiento, bendito sea Dios. Pues muchos, estando ya justificados por su sangre, por Él seremos salvos de la ira, bendito sea Dios. Romanos 5:10. Porque si siendo fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, porque Él dio su vida, por eso. Pero es necesario que usted se arrepienta, es necesario que usted reconozca. Arrepentirse es reconocer su pecado, reconocer que es un pecador, venir a Cristo y entregarle sus pecados y ponerse a los pies de Él, recibirlo como su Señor, como su Salvador, bendito sea Dios. Dice Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios, en su infinita misericordia, por su gracia, envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y todo esto es don de Dios, por su gracia, no porque usted lo merecía, no porque yo lo merecía, pero es necesario que usted reconozca, que usted se arrepienta, y arrepentimiento significa reconocer su pecado y arrepentirse, volverse a Cristo. Así que arrepentidos y convertidos, dice la palabra. Dice Romanos 5:17: pues si por la transgresión de un hombre, de un solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por un solo hombre, Jesucristo, los que le reciben la abundancia de su gracia y del don de la justicia de Dios, de nuestro Padre. Así que como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno que vino y pasó a todos, bendito sea Dios, para darle salvación y vida eterna. Cuando reconocemos que somos pecadores,
pecadores, que hemos transgredido la ley, que hemos fallado, que le hemos fallado a nuestro Padre, y venimos arrepentidos y recibimos al unigénito y lo recibimos a Él, es cuando nosotros venimos a la vida eterna. Es cuando, porque solamente en Él está la vida eterna, solamente en Él. Bendito sea Dios. Vemos que hay muchos religiosos, bendito sea Dios, adorando a otro Dios, adorando a otro Jesús, pero el cual le predicamos, a este Cristo que fue crucificado y resucitado al tercer día, a ese es el cual estamos predicando, el que quiere salvarte de la condenación eterna, el que quiere sacar tu vida del infierno, porque tú sin Cristo vas con rumbo al infierno. Allí mismo, para allí mismo iba yo, pero Él me rescató, Él me alcanzó mediante la predicación, mediante la locura de la predicación. Él me alcanzó por su gracia, no porque yo lo merecía, sino yo merecía la muerte, yo merecía la crucifixión, yo merecía ser azotado, pero Él tuvo gracia, Él tuvo misericordia de mí y me alcanzó. Pero ahora, si escuchas hoy su voz y te arrepientes de tu pecado, bendito sea Dios, hoy hay salvación para tu alma, hoy hay salvación. Como dije y lo digo, la salvación no es que tu cuerpo no va a morir, sino que tu alma no va a ir a la eternidad sin Cristo. Bendito sea Dios. Y la vida eterna que te estoy predicando no es aquí en la tierra, sino, dice la palabra de Dios, que descenderá del cielo, cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia. Bendito sea el Cordero de Dios. Así que bendito sea el Cordero de Dios, porque así, por la desobediencia, bendito sea Dios, de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero es necesario que reconozcamos nuestro pecado, reconozcamos que somos transgresores, reconozcamos que hemos fallado. Bendito sea Dios. Dice en Romanos capítulo 5, versículo 21, para que así como el pecado, dice, reinó la muerte, así también la gracia reine por la justicia, por la vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. A ese Cristo resucitado, a ese Cristo que murió y al tercer día el Padre eterno lo resucitó, lo levantó de entre los muertos. Bendito sea Dios, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, no perezca, sino que tenga vida eterna. Así que, amado amigo, a ese Cristo te estoy predicando. No te traigo religión, no me ha mandado ninguna denominación, sino que me ha mandado mi Padre eterno, mi Padre celestial que está en los cielos, mi Padre celestial que camina conmigo. Bendito sea Dios. A ese es el Dios que te predico. Y si tú le recibes, dice la palabra de Dios, que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si tú le has recibido, si tú le recibes, no hay condenación. Si tú vienes y le entregas su maldad, tu pecado, bendito sea Dios, no habrá condenación, como su palabra lo dice. Dice en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Qué quieres? ¿Condenación o vida eterna? Bendito sea Dios. Bendito sea el Cordero de Dios que quita el pecado. Así que, amado amigo, arrepiéntete. Es necesario, es tiempo de salvación. Es tiempo que te arrepientas ya. Ya basta el tiempo de que hayas vivido ya haciendo lo que tú querías hacer. Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Cristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, no perezca, sino que tenga vida eterna. La vida eterna, amado amigo, no es aquí en la tierra. La vida eterna es allá, en la patria celestial, en esa nueva Jerusalén, donde mora la justicia. Todo aquel que no se arrepiente, todo aquel que no se arrepiente, bendito sea Dios, le espera la ira de Dios. Al desobediente, al que no quiere obedecer, al que no quiere recibir la palabra de mi Padre celestial. Ahora pues, dice la palabra, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
los que no andan, dice la palabra, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bendito sea Dios. Cuando tú recibes a Cristo, el Padre deposita el Espíritu Santo, el Espíritu de la promesa sobre tu vida, para que tú puedas ser obediente, para que tú puedas obedecer su palabra, para que tú puedas obedecer, bendito sea Dios, sus mandatos y todo aquello, benditos de lo que Él ha preparado para sus hijos. Aleluya, alabado sea el Padre. Estas cosas os he escrito vosotros que creéis en el nombre del unigénito Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Estas cosas han sido escritas. Lo que te he predicado, lo que estoy predicando, ha sido escrito para que tú que no crees, tú que eres un incrédulo, tú que tienes dioses ajenos, bendito sea Dios, es necesario que te arrepientas, es necesario que te arrepientas de todas tus maldades, tus pecados, bendito sea Dios. Porque el hombre sin Dios es mentiroso, porque el hombre sin Dios es fornicario, porque el hombre sin Dios es idólatra, porque el hombre sin Dios, bendito sea Dios, es afeminado, porque el hombre sin Dios es homosexual, porque el hombre sin Dios, la mujer sin Dios es lesbiana. Y ahora Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda a todos los hombres que se arrepientan. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de mi Padre Celestial que está en los cielos. Tiempos de refrigerio, tiempos, bendito sea Dios, de darle gloria, de darle alabanza por la obediencia de aquel que entregó a su unigénito, de aquel que entregó a su único Hijo por la vida suya, para salvarlo de la condenación eterna. Bendito sea Dios, porque por gracia sois salvos. Bendito sea Dios, no puedes alcanzar la salvación por tus propios medios, no puedes alcanzar la salvación con lo que tú practicas, no puedes alcanzar la salvación llevando una vida religiosa, no puedes y no puedes, dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Bendito sea Dios, no por obras para que nadie se gloríe, sino porque Dios preparó esa obra, y esa es la obra del unigénito, esa obra que fue la cruz del Calvario, y esta es la obra de mi Padre. La obra de mi Padre no es que tú construyas un edificio, la obra de mi Padre no es que tú construyas un ídolo, la obra de mi Padre no es que tú vayas a construir una estatua y te postres allí, la obra de mi Padre no es que construyas una casa a 4 paredes, la obra de mi Padre es que tú creas en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esa es la obra de mi Padre, bendito sea mi Padre Celestial. Porque caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. El hombre se fabrica dioses a su propia conveniencia. El hombre se fabrica dioses conforme a su corazón. El hombre hace su propio Jesús. El hombre hace su propio, bendito sea Dios, su propia estatua, su propia escultura. ¿Por qué? Porque la escultura no le reprende su pecado. Porque las 4 paredes no le reprende su fornicación. ¿Por qué? Las 4 paredes no le reprende toda aquella maldad que hay en su corazón. Bendito sea mi Padre, que a mí ha mandado a predicar la palabra, a predicar este evangelio a toda criatura, porque todo aquel que creyere será salvo, todo aquel que creyere en él será salvo, dice la palabra. Hay caminos, dice la palabra, que al hombre le parecen derechos. Podemos ver la corrupción del mundo. Podemos ver que hoy se acuesta hombre con hombre. Podemos ver que ahora se acuesta mujer con mujer, la cual eso es abominación delante del Padre eterno. Bendito sea Dios. Y entonces, de todo eso, mi Padre Celestial manda que se arrepientan, que se conviertan
de sus malas obras y vengan a los pies del unigénito Hijo del Padre. Bendito sea Dios. Dice Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace transgresión de todos. Cualquiera que quiera justificarse, que diga que no miente, que diga que no roba, que diga que no fornica, que diga que no, bendito sea Dios, que no hace todo lo anterior o muchas cosas más, y quiere justificarse delante del Padre. Jesucristo dijo, en la ley está escrito, no matarás, mas yo os digo, cualquiera que odie a su hermano ya es un homicida. No adulterarás, fue dicho, mas yo digo, dijo nuestro Señor Jesucristo, cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya adulteró en su corazón. ¿Cuáles de esos no has quebrantado? ¿Cuáles de esos no has transgredido? Entonces, de todo esto vengo a decirte que te arrepientas. Vengo a decirte que nuestro Padre Celestial manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta, porque ninguna escultura, nada te puede acercar, nada ni nadie te puede dar salvación y vida eterna. Bendito sea Dios. Solamente el Padre eterno, que envió a su Hijo, al unigénito, a morir a la cruz del Calvario, que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Bendito sea Dios. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y cuando tienen tiempos de refrigerio, porque tienes paz para con Dios. Si Jesucristo viniera hoy, ¿qué le dirías? ¿Qué harías? Por eso es necesario que te arrepientas de todos tus pecados, de todas tus maldades. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá la condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Bendito sea el Cordero de Dios. Bendito sea mi Padre que está en los cielos. A ese es el que te predico, a ese que no se compra con dinero, a ese Dios verdadero que no te pide dinero, a ese Dios te estoy predicando. Bendito sea el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. A esta generación maligna y perversa le estoy predicando la palabra, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Como dice la palabra en Juan capítulo 5, versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Bendito sea Dios. Y esta es la voluntad de mi Padre, y esta es la voluntad de Dios que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, que todo aquel que escucha al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y lo resucitará en los días postreros. Resucitará, porque ha pasado de muerte a vida. Porque el hombre sin Dios está muerto en delitos y pecados. El hombre sin recibir a Jesucristo, porque Jesucristo es la salvación, Jesucristo es la vida eterna. Bendito sea Dios. Por eso te lo estoy predicando en esta hora, para que en aquel día no tengas excusa, para que en aquel día, cuando te presentes delante del tribunal de Cristo, no digas, nadie me predicó, nadie me enseñó. Bendito sea el Cordero de Dios. Y no te estoy predicando ninguna religión, ninguna denominación, porque ninguna religión salva, ninguna denominación salva, solo Cristo salva.
solamente Cristo, solamente Cristo, solamente Él es el único quien puede darte salvación, porque en Él estaba la vida. La vida fue manifestada y se manifestó en el unigénito del Padre, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea Dios. De cierto os digo, el que cree en mí, el que cree en esta palabra, tiene vida eterna, mas ha pasado de muerte a vida. Bendito sea Dios. Dice la palabra de Dios, Jesucristo dijo, y yo les doy vida eterna, y no perecerán, y nadie, ni nada las arrebatará de mi mano. Si tú quieres una vida eterna, recibe a Jesucristo como tu Señor, recibe a Jesucristo como tu Salvador. Bendito sea Dios. Y con esto culmino, con esto termino. Bendito sea Dios. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que, si le has recibido, síguelo. Si le has recibido, obedécelo. Si le has recibido, haz lo que Él te dice. Si lo has recibido, sigue obedeciendo su palabra. Sigue obedeciendo esa palabra del Padre Celestial. Sigue creciendo en esa verdad. Sigue creciendo en esa gracia. Sigue creciendo en ese amor. Bendito sea Dios. Sigue creciendo. Y así que si has escuchado esta palabra el día de hoy, hoy es el día de salvación. Hoy ha llegado la salvación a tu vida. Bendito sea mi Padre en el